Entonces, yo quiero hacer un poco dinámico hoy y quería preguntarle el concepto que las personas tienen de sexo. ¿Alguien quiere definir qué significa sexo? Bien, sexo es la condición orgánica que distingue a los machos de las hembras. La condición orgánica. Entonces, ¿cuántos sexos Dios creó? Dos, varón y hembra. Entonces, el hombre lo hizo con sus características orgánicas, las condiciones orgánicas, y la mujer fue también hecha de esa forma. ¿Qué significa entonces rol de género? ¿Alguien sabe? Levante la mano. Bien, esos conceptos ustedes tienen que aprenderlos, tienen que tenerlos, porque se va a hablar mucho de aquí para adelante. Entonces, rol de género se describe la manera de comportarse de un individuo, ya sea hombre o mujer, dependiendo la manera en que se comporta, entonces tiene un rol de género. Ese rol de género, mayormente, ¿cuál es el más predominante en nuestra sociedad? Heterosexuales. ¿Quiénes son los heterosexuales? Con el género opuesto, exactamente. Entonces, el homosexual, ¿cuál es? El que se siente atraído por personas del mismo sexo, ya sea hombre, ya sea mujer. Y el bisexual, ¿quién es el bisexual? Puede tener atracción por los dos sexos, correcto. Y el pansexual, ¿qué significa pansexual? Aquí no depende del sexo, vale todo. Hombre, mujer, travesti, transexual, hermafrodita, todo sirve. Ese es el pansexual. Entonces, ¿qué hablamos del comportamiento sexual? Hay una palabra clave, es un comportamiento voluntario. Yo decido lo que voy a hacer con mis sentimientos, con las cosas que tenga en mi corazón. Entonces, dijimos que es importante que entendamos que el término homosexual se usa para describir a la persona que elige como pareja sexual al sujeto del mismo sexo. Aquellos que son de Cristo son guiados por el Espíritu de Dios y hacen morir los deseos de la carne, y principalmente aquellos deseos que no están de acuerdo con la propuesta de Dios. La propuesta de Dios para la familia es un hombre, una mujer y hijos. Entonces, hoy existe una presión tremenda y necesitamos entender un poco cómo ayudar a las personas, porque no se trata de apuntar, de criticar, no se trata de tenerlas como personas enfermas, pero sí se trata de transmitir que Dios tiene poder para poder ayudarlas a cambiar de comportamiento. Y según la palabra, Dios produce el querer y el hacer. Cuando nos sometemos a su voluntad, entonces Dios produce un cambio en nuestros sentimientos. A eso le llamamos regeneración de comportamiento. Entonces, mis amados, dentro de esa introducción, entonces es importante que abramos la Biblia, la palabra de Dios, en el libro de 1 Timoteo, capítulo 1, versículos 9 y 10 de la santa y poderosa palabra del Señor. Vamos a tratar los puntos de vista acerca de la homosexualidad. Entonces, 1 Timoteo 1, 9, 10, dice así la palabra del Señor: conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios,
para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Entonces, el término sodomía proviene del nombre de la antigua ciudad de Sodoma. Sedón en hebreo deriva de la raíz sot, es secreto. Entonces, la cual la Biblia relata que esa ciudad llamada Sodoma, de la cual viene la sodomía, fue destruida por Dios por sus muchos pecados. Lo vemos eso, para que usted lo sepa, en Génesis capítulo 19, del 4 al 7. Entonces, cómo ese pueblo era un pueblo de sodomitas, se proliferó el pecado. Y sabe, había mensajeros enviados a rescatar a Lot, y entonces Lot lo recibió, y la ciudad fue cercada por los hombres de la ciudad y querían tener relaciones sexuales con ellos. Ese término sodomía es equivalente también a homosexualismo. Existen muchas perspectivas, y cuando usted habla sobre el tema, entonces usted tiene que estar preparado, porque lo hacen sentir ridículo. Las personas que quieren promover el homosexualismo son personas que han leído y han estudiado sobre el tema y lo exponen de una manera en el cual, si usted no tiene concepto bien claro, ellos le dan su punto de vista. Existen varios puntos de vista. Según como la persona lo vea, entonces hay un perfil que usted lo tiene que reconocer. Existe entonces un orden presentado para cada punto de vista y corresponde a un tiempo histórico determinado. En el inicio del cristianismo se consideró la homosexualidad como un tema de interés para la iglesia, ya que se relacionaba con el pecado y normalmente con influencias malignas del diablo, como una posesión demoníaca. Con la fusión de la iglesia y el Estado, entonces el pecado dejó de ser pecado y se transformó en delito inicialmente. Con el avance de la medicina pasó a ser interés de la medicina y los médicos la consideraban una enfermedad. Y con el avance de la psiquiatría, el psicoanálisis pasó a ser un desorden de carácter, de comportamiento. Y entonces, con la evolución, con la presión política y social, el problema se consideró como no del homosexual, sino de la sociedad, que tiene conceptos diferentes. Y entonces se usa mucho la palabra homofobia. Entonces, muchas veces esa palabra homofobia se relata para una sensación de disgusto y discriminación. Y muchas veces, si nosotros no sabemos expresar como creyentes nuestras divergencias con amor, somos acusados de homofóbicos. Es importante entonces que como creyentes, como cristianos, sepamos desenvolvernos en términos públicos, porque la gente está criticando. Vamos a ver el punto de vista religioso. La causa para nosotros queda claro. Muchas veces la causa es una posesión demoníaca o una influencia satánica. Y es en realidad una violencia a la ley de Dios. Y la conducta, entonces, el que practica esto para la religión es un pecador o un hereje. Las formas de tratamiento es el exorcismo, la liberación y la consejería. Sobre todo la consejería, donde se explica que el Espíritu Santo toma posesión de la vida del cristiano
y lo puede inducir a tomar un comportamiento que Dios determinó para su vida. Y entonces inicialmente va a haber una lucha interior, y esa lucha interior, la victoria se va a dar por el Señor, por el Espíritu Santo. La persona que normalmente realiza el tratamiento es una autoridad religiosa, un sacerdote o un pastor. Los derechos y obligaciones del homosexual: derecho de recibir liberación, derecho de la ayuda espiritual y obligación de expiar sus pecados, de sacar sus pecados. Hermanos, la palabra de Dios nos exhorta y nos llama la atención y nos dice que no nos dejemos engañar. El homosexualismo es como cualquier otro pecado de orden sexual. Entonces dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces el apóstol Pablo está diciendo que algunos de nosotros éramos de ese tipo, ejercitábamos aquel tipo de pecado. Por lo tanto, los homosexuales no deben ser excluidos de la iglesia. Ellos son bienvenidos para tratarse, porque este es el lugar donde ellos tienen chance de cambiar de vida. Amén. Entonces, ¿sabe, mis amados? Derechos y obligaciones de la sociedad en relación a su fe. Yo tengo derecho a condenar los actos homosexuales, no condenar a los homosexuales. Y eso es importante. Yo quiero que usted lo frise bien: actos homosexuales. ¿Por qué? Porque si usted condena a los homosexuales, ¿qué va a provocar usted? Dígame. Discriminación. Usted inclusive está en contra de la ley que hoy está en vigencia. Está haciendo discriminación, y eso no es bíblico, porque Dios no discriminó a nadie y no es un acto de amor. Entonces, cuando usted se refiere a esas personas, no debe hacerlo de forma abusiva, despectiva, pero sí debe ser firme en no estar de acuerdo con el pecado. Entonces, inclusive usted tiene el derecho de aislarse de las personas que tienen ese comportamiento, pero la obligación, escúcheme bien, de ayudarlos si se arrepienten. La persona que quiere cambiar de vida, usted tiene la obligación de ayudarlo. Entonces, hoy en día se están volando decretos de que está prohibido usted ayudar a alguien. Están coartando, anulando la libertad que cada individuo tiene. Yo puedo, como persona libre, escoger el rol de género que yo quiera. Inclusive Dios nos da la libertad de escogerlo, pero Él nos dice que estamos escogiendo un camino de muerte. Somos libres para escoger el pecado y para irnos al infierno. Pero, hermanos amados, tiene que quedar claro que entonces, si las personas necesitan de nuestra ayuda, nosotros tenemos que dársela, brindársela, explicándoles que las leyes de Dios no son gravosas cuando nosotros tenemos la ayuda principalmente del Espíritu Santo. Entonces, mis amados, el objetivo de ese modelo es salvar el alma de la condenación eterna. Ustedes vieron, dice que ninguno entrará al reino de los cielos. Entonces, si nosotros somos creyentes, tenemos que decir que no solamente las personas tienen un tiempo de vida aquí en la tierra
disfrutando de sus deseos y placeres. Tenemos que rendir cuenta a Dios. Entonces, desde el punto de vista teológico, las discrepancias son muchas, mis hermanos. Una minoría de la iglesia histórica permite el casamiento y hasta el ejercicio del liderazgo de personas gay. Ayer estaba estudiando el tema y vi algunas iglesias de pastores que están fomentando el homosexualismo. Eso ya es el tiempo de hoy y es una realidad, pero inclusive puede ser el pastor más carismático, pero el que viola la ley de Dios es un pecador, debería ser destituido como pastor, porque no es el título que nos autoriza, es la condición. Y hay personas que ejercen el ministerio indecentemente. Así como un pastor no puede ser cholero, no puede ser también fornicario ni adúltero, tampoco puede ser homosexual. Y si un pastor adultera, debería bajarse del púlpito. Y si un pastor está inclinado para el homosexualismo, tendría que luchar para no cometer pecado, o si no, entonces bajar de la condición de líder. Entonces, sabe, nosotros como iglesia pertenecemos a la mayoría de las iglesias cristianas que rechazan no a los homosexuales, sino rechazan a la práctica homosexual. Jesús ama 100% al pecador, pero rechaza 100% el pecado. Y esa es nuestra posición como iglesia. Bajo el punto de vista legal, sabemos que la causa era una violación de la ley, una transgresión, un delito. Eso en tiempos antiguos. Vamos a ver por qué la evolución de la ley. El que practicaba eso era tenido como un delincuente. La forma de tratamiento era condena y rehabilitación. La persona que realizaba el tratamiento era la justicia, el interés para los tribunales. Y hay algunas culturas todavía que la ley dice que si es sorprendido, entonces algunos hay hasta pena de muerte y otros cadena perpetua. Los derechos y obligaciones del homosexual: derecho de inocencia hasta que se compruebe lo contrario, obligación de aceptar el castigo. Derechos y obligaciones de la sociedad: derecho de protegerse contra los delincuentes, la obligación de castigarlos. Objetivo del modelo era prevenir los delitos. Desde el punto de vista jurídico, legal, se producieron grandes cambios. Existen países que han legislado a favor de la unión civil de homosexuales, y eso lo escuchamos. Y hay una lucha continua para que esa conducta se prolifere también en nuestra nación. Y es así que actualmente la nueva Constitución prohíbe y sanciona todo tipo de discriminación, inclusive el homosexualismo. Pero ahí entonces surgió algo muy importante, que es el activismo gay, encomendado por personas que son nuestras conocidas. Entonces, personas que están luchando para cambiar la condición de la sociedad y en cierto modo lo han conseguido. Nosotros vemos la diferente opinión de nuestras autoridades. Vemos que en 2010 hubo algo muy especial, sobresaliente. Fue una declaración de nuestro presidente en relación a la comida de pollos con hormonas. Y causó, yo sé que todos se recuerdan de ese episodio, porque causó una respuesta violenta de parte del activismo gay. Y aprovecharon ellos para hacerlo pedir perdón al presidente. Entonces, ¿por qué? Porque su posición, para agradar muchas veces a la gente, tiene que cambiar de opinión. Entonces dijo que los pollos probablemente las personas le ponían hormonas y eso provocaba disturbios de comportamiento en los hombres, dijo.
o sea que los enfermaba a los hombres. Eso fue una cosa tremenda. Entonces, ¿sabe, mis amados? Eso vemos que viene cambiando. Y el activismo gay es una cosa tan fuerte que están tocando los tribunales, están haciendo su tarea, y el pueblo de Dios cada día más silencioso. No hay gente que habla sobre este tema. Parece que la gente no tiene coraje, tienen miedo de represalia. Algunos sacerdotes se están expresando en este tiempo y están diciendo que de los católicos no basta solo criticar a los cristianos, dice, por lo menos hay algunos de ellos que son valientes. Nosotros, dice, somos una tropa de cobardes, decía un sacerdote tremendo. Escuché ayer me mandaron un video de eso, diciendo, ¿por qué nos callamos? Nuestros hijos van a pagar las consecuencias de silenciar nuestras voces, y nosotros mismos lo vamos a pagar, porque vamos a dar cuenta a Dios de nuestros actos. Entonces estaba diciendo él que como autoridades eclesiásticas debían denunciar, y dijo, yo quiero decir delante de Dios que no voy a votar en el PT, y estoy preocupado ahora, dijo, con este segundo turno. Eso es una cosa actual, porque dijo, están manipulando, están robando, están haciendo de todo para elegir, y sepan ustedes que vamos a tener que soportar cosas horribles. Cosas horribles. Le voy a mostrar, no sé si hay el video, sí. Le voy a mostrar la promoción que hay de esto. Por favor, apaguen las luces. Quiero mostrar un poco lo que está pasando en Brasil. El propio gobierno haciendo inversiones para promover este disturbio en la gente. Y la iglesia está con las manos cruzadas, mirando de palco. Y eso va a suceder aquí si no hacemos nada. Só aumenta a rejeição ao material com conteúdo homossexual que o Ministério da Educação quer distribuir nas escolas. Para pais, educadores e parlamentares, as cartilhas e vídeos vão prejudicar a formação dos jovens. Nesta reunião do Conselho Nacional de Educação, o ministro Fernando Haddad não comentou a péssima repercussão causada pela ideia de distribuir o chamado kit gay em 6 mil escolas públicas de todo o país. Entrou e saiu pela garagem sem dar nenhuma declaração. Mais cedo, num programa de rádio do próprio governo, lembrou o encontro de ontem com as bancadas religiosas do Congresso. Confirmou que vai ouvir a opinião dos parlamentares, mas não disse se vai aceitar as sugestões para mudar o conteúdo dos vídeos e das cartilhas, apesar da enorme rejeição da sociedade. O que nos foi pedido por alguns parlamentares é que eles pudessem expressar sua opinião junto a essa comissão de publicação, o que é absolutamente permitido no Ministério da Educação. Isso não significa que a comissão de publicação do MEC acatará ou deixará de acatar uma opinião. A declaração aumentou a reação negativa no Congresso.